entonces la palabra ahora al profesor Carlos Ruiz Encina, a quien yo no tuve ocasión de presentar. Además de haber cometido un grave error de identificación, el profesor Carlos Ruiz es sociólogo, magíster y doctor en estudios latinoamericanos, todos en la Universidad de Chile, y es director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la misma Casa de Estudios y presidente de la Fundación Nodo 21. Ahí. Les ruego me disculpen si tengo algún problema de voz, estoy medio enfermo, pero tenía este compromiso y quería participar. Básicamente quiero compartir dos temas. Hablo desde la sociología, ¿no? Uno tiene que ver con las condiciones sociales en que hoy se produce o se intenta producir conocimiento o comprensión social. Esas condiciones son siempre variables. Y segundo, las condiciones académicas en las que también realizamos ese esfuerzo sin quedar presos, ojalá, del muro de los lamentos, como decían antes, pero tratando de situar algunas problemáticas que impiden el desarrollo de ciertas formas de conocimiento o de comprensión social y que nos parece, incluso en la unidad en que yo trabajo, en el Departamento de Sociología, necesario organizarnos para enfrentarlas y poderlas superar. Lo primero es que, esta no es una etapa de estabilidad de las estructuras sociales, es una etapa más bien, estamos en un ciclo de cambio vertiginoso de esas estructuras sociales y eso produce ciertos desajustes culturales propios de los ciclos de cambio que plantea problemas concretos a los procesos de construcción de conocimiento social o de conocimiento sociológico en particular. Y que está incidiendo en este momento en serios problemas que presentan los instrumentos, sobre todo teórico-metodológicos, con los cuales se intenta dar cuenta de esto. Por ejemplo, las encuestas. Más allá que estén algunas mal hechas y sean simplemente telefónicas, que ya eso ya saquemos lo que está mal hecho de una manera casi delincuencial, digamos. Pero lo que se hace bien, y todavía lo que miden incluso las instituciones estatales con mayores presupuestos, como el INE, como los ministerios, también siguen teniendo problemas, porque el individuo tiende a dar respuesta con estructuras culturales que están desajustadas a los cambios que se están midiendo. Y hacernos cargo de eso, que es a lo que quiero llegar al final, para contarles el final de la película, es una cuestión que no está en el orden de estrategias de indagación individuales, que es a las cuales nos constriñen mayormente las políticas estatales, digamos, ¿no? Los fondos, etcétera. Sino que necesitamos intentar buscar una respuesta institucional a estos desafíos de la producción de conocimiento sobre los cambios sociales recientes. Pongo dos ejemplos muy breves de eso, sin ánimo de extenderme. El nuevo mundo del trabajo. El trabajo hoy difiere, pero radicalmente, de lo que hace 40, incluso más años, entendíamos por trabajo. Y el problema entonces es dar cuenta de ello. Una primera reacción en las ciencias sociales fue minimizar esto y decir que el trabajo ya no era un elemento fundamental en la construcción de la sociedad. Resulta que es todo lo contrario. El trabajo presenta un nivel de ubicuidad sobre la vida cotidiana que nos dificulta ya diferenciar cuándo estamos trabajando y cuándo no estamos trabajando. Trabajamos en la casa, trabajamos el fin de semana, trabajamos cuando estamos en reuniones familiares, estamos contestando el teléfono, estos mismos medios de comunicación, etc. Pero, sin embargo, uno después le pregunta a un individuo en una encuesta, ¿y usted dónde trabaja? ¿Cuánto trabaja? ¿Dónde? Y le cuesta medir cuánto trabaja, porque se produce un corrimiento de las viejas fronteras entre lo privado y lo público, en términos de la existencia del individuo me refiero, ya no de las estructuras estatales. Es un trabajo gigantesco, un problema que hay. Esto se traslada en cambios incluso en los sistemas de personalidad, etc. Tiene una cantidad de cambios enorme. Pero además empieza a producir malestares innombrados, mudos, malestares que no tienen representación, muchas veces no solo política, sino también científica. Y aquí hay un desafío. Hay un desafío que entiendo que de esto es también de los temas que teníamos que conversar.
El trabajo es un mundo de eso, la educación es otro, por ejemplo, ya sabemos lo que está pasando en este país, en particular con el tema de la educación, pero quisiera ahí relevar solamente una dimensión respecto a los cambios de la educación, también en estos últimos 40 años, y es que empieza a instalar, la educación se convierte en una fuente de nuevos procesos de diferenciación social. La educación se convierte en una fuente de producción de nuevas formas de desigualdad que se vienen a sumar a otras viejas desigualdades que ya conocíamos de antes y que ya tenían nombre, ya le habíamos dado estatus científico y las sabíamos medir, mensurar, etc. Estas no. Y también se traducen en una serie de mecanismos propios de frustración de expectativas, malestares, etc. Y vamos nosotros detrás de esos procesos. Me refiero desde la sociología, en caso particular. Yo diría, por ejemplo, hay un hito. El informe mítico del PNUD 98, no sé si lo recuerdan, uno de los últimos que alcanzó a dirigir Norbert Lechner, todavía en ese tiempo, apuntó a un ciclo de incertidumbre, precisamente producto de estos malestares bajo el actual ciclo de modernización, ¿no? Y eso resultó bastante emblemático, pero eso de algún modo fue una producción, yo diría que relativamente interrumpida en la pretensión que tenía en ese momento. Aparecen nuevas tensiones de la vida cotidiana, entonces una vida cotidiana transformada, redefinida por estos patrones de modernización, y esas tensiones, esos problemas no encuentran entonces representación, por un lado, como digo, en la esfera política, pero tampoco encuentran apoyo en términos de procesos de construcción de sentido, de configuración de significado. Y ello se traduce entonces en un divorcio creciente entre sociedad y política, pero también en un divorcio creciente entre Estado y sociedad. Entre sociedad y política y entre sociedad y Estado, me refiero. Y estimula procesos de desidentificación, incluso de descomposición social, de fractura social, que creo que debiesen preocuparnos y ocuparnos. Por último, la extrema mercantilización de la vida social, de la reproducción de la vida social, privatiza esferas de la vida cotidiana que antaño no estaban sometidas al mercado, pensiones, salud, educación, etc. Y allí se establece también una pérdida de soberanía del individuo sobre su propia vida. Lo paradojal es que además se hace en nombre de la libertad. Bueno, la libertad del individuo, que supuestamente aporta el mercado, etc. Pero ahí se expresa una enorme crisis también de sentido y que opera en los vacíos de la cultura política en este momento, ¿no? ¿Qué hacen las ciencias sociales, entonces, ante estas cuestiones? ¿Y qué hacemos nosotros desde nuestras instituciones en particular? Y ahí es donde quiero tocar el segundo elemento. Fíjense que quiero volver al tema del informe del PNUD 98. Sobre estos temas, sobre estos cambios enormes, uno de los grandes registros sigue siendo ese informe del PNUD 98, pero que si ustedes se fijan, reparemos en algo, se hizo como institución. Y quiero aquí diferenciar institución de individuo, digamos, me parece. Pudo hacerlo como institución y no como una sumatoria de estrategias individuales de investigación. En las actuales condiciones de autofinanciamiento, ello es imposible en nuestras universidades. Por ejemplo, un estudio de esas características. Pero es una demanda enorme de la sociedad en este momento, de la sociedad chilena en particular, que ha sido una de las que en América Latina ha estado sometida a estos ciclos de modernización, algunos pueden decir conservadora, etcétera, pero de una manera más intensa en las últimas décadas. Por otro lado, la inmensa mayoría de las políticas estatales de fomento a la investigación, salvo contadas excepciones, estimulan el desarrollo y la competencia académica individual. Estos están parados en indicadores derivados de lo que José Joaquín Brunner llama, sin tapujos, lo cito, capitalismo académico, como lo llama Brunner, ¿no? Y el problema de esto, más allá del muro de los lamentos, digamos, es que deteriora o dificulta el impulso asociativo en la producción de conocimiento. Se premian incluso a veces la configuración de redes de investigadores por fuera de la institución de origen o la institución albergante. Es decir, somos presionados para concursar en proyectos por asociarnos con
investigadoras de otros lugares. Y de ello derivan entonces problemas en la construcción de una cultura de investigación dentro de las instituciones, en la constitución de una comunidad de investigación y en la construcción de lenguajes madres que nos permitan incentivar y desarrollar un debate dentro de nuestras propias instituciones. En particular, me refiero, por ejemplo, en nuestro caso, al Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, al respecto. Entonces, con estas dificultades lidiamos y las hemos enfrentado. Hay un debate en este rato que me parece que quería trasladar acá en las instituciones que yo represento. El problema es la recuperación de una orientación pública en la producción de conocimiento. Y en ello, las universidades estatales tienen que avanzar en liderazgo. Se privatizó la producción de conocimiento durante el periodo autoritario, sobre todo con el desmantelamiento de las antiguas estructuras universitarias públicas, y se desplazó eso a una serie de lo que hoy conocemos como think tank, digamos, y otras expresiones que están en la base de la construcción de una hegemonía tecnocrática sobre el debate público. La necesidad entonces de recuperar estas estrategias asociativas de producción de conocimiento ante un ciclo como el que brevemente ilustrado al principio, es un desafío enorme que está delante de las instituciones estatales por colaborar a la recuperación del debate público, de la polis, en definitiva, en la sociedad. Quería plantearle ese par de puntos. Muchas gracias.